Evangelio de hoy, jueves 2 de septiembre del 2021. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Capítulo 1, versículos del 9 al 14. Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se merece, le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él, podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia, y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra. Estallen de gozo, griten de alegría, canten. El Señor da a conocer su salvación. Canten al Señor con la cítara y los demás instrumentos. Al son de trompetas y clarines, aclamen al Señor, que es Rey. El Señor da a conocer su salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que se alejara un poco de tierra y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo los ama, María también, amados hermanos. Esta escena tiene lugar junto al lago, que no está tan distante del muro de la casa original de Pedro. Actualmente hay entre la casa y la orilla un paseo de eucaliptos que sirve como protección contra el viento. La casa no podía estar mejor situada para el negocio familiar, que era la pesca. Por el tamaño de la casa y su localización destacada en Cafarnaúm,
Resulta claro que la familia de Pedro no era pobre. Podían cambiar los peces que pescaban por cereales, ropas, frutas y otros productos. Es probable que en el complejo familiar criaran algunas gallinas para la producción de huevos. El famoso lago de Galilea es conocido también por estos tres nombres: Mar de Galilea, el Mar de Tiberíades, esto por la ciudad portuaria que lleva este mismo nombre. Está situada en la orilla meridional, y el lago Genesaret, que significa lago del jardín de la riqueza, una alusión a la hermosa llanura situada al sur de Cafarnaúm. El lago tiene 20 kilómetros de largo por 13 de ancho. Está ubicado en un lugar profundo a unos 207 metros bajo el nivel del mar. Alrededor de él había 9 grandes ciudades y todas ellas tenían una población numerosa. No es la primera llamada que hace Jesús, sino que es posterior a la que podemos ver en Juan capítulo 1, versículos del 35 al 42. Lucas explica que Jesús tomó prestada la barca de Pedro como púlpito improvisado, porque la muchedumbre era muy numerosa. Cuando terminó, pidió a Pedro que lo llevara al agua adentro para pescar. Pedro quedó consternado. Había trabajado toda la noche y no había pescado nada. «Rema al agua adentro», ordenó Jesús. Por lo general, los peces no se capturan con el resplandor del día. Pero Pedro, a pesar de su experiencia como pescador, escuchó y obedeció. Y dejó el mando de su barca a Jesús, aquella embarcación que había navegado desde que era un muchacho. La pesca fue grandiosa. Pedro quedó asombrado por lo que había ocurrido y no se sintió digno de estar junto al Señor. Por eso le dijo: «Apártate de mí, que soy un pecador». Lucas 5, versículo 8. Como nos ocurre muchas veces a nosotros mismos, pero recordemos, el Señor no vino por los justos, sino por los pecadores, y no buscó a gente preparada, sino que Él los instruyó. Amados hermanos, hoy Jesús sigue llamando a hombres y mujeres para ser pescadores de hombres. Es posible que hasta ahora hayamos pescado muy poco, pero con Cristo como guía y ayuda, descubriremos que nada es imposible. El Señor necesita como nunca antes que vayamos con nuestros anzuelos y redes allá donde nadie se atreve a ir. Aquí recuerdo una frase que dijo el padre Gilberto Silva en su homilía en un aniversario del Círculo de Jóvenes La Chalaca, y que siempre lo tengo presente. No seamos pescadores de peceras, sino vayamos mar adentro en busca de ballenas y tiburones. Pero no vayamos solos, vayamos siempre acompañados de Jesús. Señor, tú nos llamas siempre, pero quizás nos hacemos sordos a esa llamada que compromete. Vemos nuestras deficiencias y la dificultad de la misión. Señor, tú empujas a la iglesia y la diriges. Aumenta nuestra fe y enséñanos a confiar. Ante nuestros desánimos, mándanos a echar las redes de nuevo. Devuélvenos la alegría y danos creatividad, ilusión y confianza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo los ama, María también.